De la independencia a la consolidación republicana. Este periodo comprende de 1808 a 1876, es decir, el camino desde la independencia y la fundación de un Estado nacional hasta su consolidación como república, después de vencer la intervención francesa y el último intento monarquista. Se trata de un periodo de transición en el que el liberalismo y el nacionalismo empiezan a imponerse en el escenario internacional y se forjan los nuevos estados-nación, fenómeno en el cual las naciones iberoamericanas fueron pioneras. Las revoluciones norteamericanas y francesa, después extendidas a las colonias iberoamericanas, introdujeron nuevos principios en la vida política y en las relaciones entre los estados. Esos nuevos principios, calificados en 1812 de liberales, rechazaban las monarquías absolutas, estableciendo que la soberanía residía en el pueblo, por lo que sus representantes debían elegir el gobierno ejercido por tres poderes distintos: legislativo, ejecutivo y judicial, como medio para garantizar los derechos y las libertades de los individuos. La sociedad novohispana estaba formada por peninsulares, criollos y sus descendientes, habitantes de las ciudades. La Ciudad de México disfrutaba de tranquilidad cuando el 8 de junio de 1808 llegó la noticia de que el rey Carlos IV había abdicado a favor de su hijo Fernando I. La Constitución promulgada el 5 de febrero de 1857 introdujo en forma sistemática los derechos del hombre, libertad de educación y de trabajo. La Constitución ratificaba la soberanía del pueblo, construido en una república representativa. Ante las amenazas extranjeras se experimentan el centralismo y la dictadura. El desafío zacatecano y la amenaza de secesión tejana generalizaron la percepción de que el federalismo favorecía la desintegración del territorio nacional. Así, aunque el Congreso elegido en 1834 empezó a debatir la reforma de la Constitución, terminó por ceder al clamor que pedía al legislativo convertirse en constituyente y adoptar una forma más análoga a sus necesidades y costumbres. La ignorancia atribuye al centralismo la independencia de Texas, pero su pérdida estaba anunciada por la entrada de colonos del expansivo vecino y el interés de Estados Unidos por comprarlo, expresado por el ministro Poinsett desde 1825. El gobierno optó por el envío de una expedición para someter la rebelión tejana al mando del general Santa Anna. La pobreza del erario y la improvisación del ejército propiciaron su mala organización y abastecimiento, pero la campaña se inició con éxito y en una sangrienta batalla se recuperó el fuerte de Álamo. En su mayoría eran injustas o exageradas, como lo aprobaría el arbitraje internacional al que sometieron los norteamericanos, que las redujo al 15%. En 1838, Francia las utilizó para bombardear y bloquear Veracruz y Tampico, obligando al país a endeudarse para pagar su indemnización muy injusta de las intervenciones extranjeras. El proyecto dividió aún más el escenario político. Por si fuera poco, para la década de 1840, la asimetría de México con su vecino se había multiplicado. La población norteamericana llegaba a 20 millones, al tiempo que México apenas excedía 7 millones y carecía de elementos para hacer frente a un país dinámico que contaba con extensos recursos humanos y materiales. Distrajo unidades del ejército para combatir a los federalistas. Paredes también trató de evitar la guerra, pero el presidente James Polk estaba decidido a adquirir California a cualquier costo. Una vez desencadenada la guerra, el resultado era previsible. México carecía de todos, su armamento era obsoleto, sus ejércitos se enfrentaban a uno tal vez menor, pero profesional, con servicios de sanidad e intendencia, artillería moderna de largo alcance y un caudal de voluntarios que podían entrenarse y renovarse periódicamente. El ejército que desembarcó en Veracruz no tardó en ocupar Puebla, lo que hizo inevitable la caída de la Ciudad de México. Después de 4 derrotas en el Valle de México, Santa Anna ordenó el retiro del ejército de la capital para evitarle penalidades, pero cuando el pueblo se dio cuenta del avance del enemigo, trató de defenderla, lo que produjo un río de sangre y la declaración del estado de sitio.
El 14 de septiembre de 1847, en Palacio Nacional, ondeaba la bandera norteamericana. La lenta transformación de la vida nacional en republicana. La capital alcanzaba el 250,000 de habitantes, seguida a gran distancia por Puebla, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y Guadalajara. La incapacidad de poblar las áreas septentrionales, sumada a los cambios políticos y a las amenazas externas, redujo el territorio. Guatemala se separó en 1823, Texas se independizó en 1863, Estados Unidos conquistó Nuevo México y la Alta California en 1846 y 1847, y en 1853 se vendió la Mesilla. La burocracia perdió la seguridad de empleo con la independencia, de manera que, con la esperanza de cobrar sueldos atrasados o de volver a tener empleo, sus miembros favorecieron los cambios del gobierno. El grupo verdaderamente favorecido por las guerras y los desórdenes fueron el ejército. Por falta de financiamiento, los 75,000 soldados de 1821 se redujeron a 30,000, cifra insuficiente para vigilar un territorio tan grande. Por otra parte, la intervención francesa despertó un nacionalismo que iba a permear todas las formas culturales, el arte, la literatura y la música. El nacionalismo hizo florecer la novela costumbrista y la histórica, que empezaron a imprimirse por entregas. El porfiriato. Porfirio Díaz gobernó el país durante 34 años, que comprenden entre 1977 y 1911. Es por esto que esta etapa se le conoce con el nombre de porfiriato. Porfirio Díaz nació en Oaxaca en 1830. En 3 ocasiones participó en la contienda por la presidencia, pero fue derrotado. 2 veces desconoció el resultado de las elecciones y se levantó en armas. La primera en 1871 con el Plan de la Noria y la segunda en 1876 con el Plan de Tuxtepec. En noviembre de 1876 entró triunfante a la Ciudad de México y tras la victoria electoral ocupó la presidencia en 1877 en su primer periodo. Respetó la bandera antirreeleccionista al ganar las elecciones, pero para el segundo mandato de 1884-1888. Sin embargo, en esta ocasión no planeaba abandonar la silla presidencial. En 1890 se eliminó de la Constitución toda restricción a la reelección y en 1803 el periodo presidencial se amplió a 6 años, con lo que, sin mayor oposición, don Porfirio proclamó su triunfo electoral para los periodos 1892-1896, 1996, 1900, 1900, 1904 y 1904-1910. El primer porfiriato comienza en 1877 y concluye con el inicio del tercer periodo presidencial de Porfirio Díaz, cuando se eliminó toda restricción legal a la reelección indefinida. Se trata de una etapa de construcción, pacificación, unificación, conciliación y negociación, pero también de represión. Para ese momento, la institución eclesiástica estaba muy debilitada. Porfirio concilió con el extranjero y alcanzó la tercera de sus metas. Cuando Díaz no pudo recurrir a la conciliación, optó por la fuerza con la ayuda del ejército y policía. La segunda etapa del porfiriato comienza en 1888 y 1890. Se caracteriza por un acentuado centralismo y un gobierno cada vez más personalista y autoritario por parte de Porfirio. La insistencia en la adopción de una política científica emanada de este método y a cargo de un grupo para idearla y aplicarla les valió el sobrenombre de científicos. Los militares gozaron de gran prestigio, tanto por su constante participación en políticas como por conformar uno de los sectores más ilustrados de la población. El colegio militar empezó a producir ingenieros que sabían construir puentes, calzadas y edificios públicos. A pesar de tantos planes y proyectos, los problemas no se resolvían. Apenas se mejoraba la economía. La sociedad no era más ordenada ni más culta. La conciencia nacional era incipiente y los estados se consideraban soberanos. Es importante resaltar
que el gobierno financió los estudios religiosos e insistió en la enseñanza de la doctrina cristiana en las escuelas de primeras letras, por lo que es injusto culpar a Gómez Farías por supuestos ataques a la Iglesia. Lo que sufrió daños fue el patrimonio financiero de cada institución. Se reunieron en un fondo común los donativos, legados, becas, bienes y raíces, y además recursos de cada una de estas instituciones virreinales. Gómez Farías hizo reformas que lograron reunir en su contra al ejército, a la Iglesia, al claustro universitario de profesores y a los egresados de universidad y colegios. En ese mismo tiempo hubo una aurora boreal, heladas inundaciones, temblores y la primera llegada del cólera que causó fuerte mortandad en toda la República y que se volvería endémica hasta la fecha. La lenta transformación de la vida nacional en republicana. La capital alcanzaba el 250,000 de habitantes, seguida a gran distancia por Puebla, Guanajuato, Querétaro, Zacatecas y Guadalajara. La incapacidad de poblar las áreas septentrionales, sumada a los cambios políticos y a las amenazas externas, redujo el territorio. Guatemala se separó en 1823, Texas se independizó en 1863, Estados Unidos conquistó Nuevo México y la Alta California en 1846 y 1847, y en 1853 se vendió la Mesilla. La burocracia perdió la seguridad de empleo con la independencia, de manera que con la esperanza de cobrar sueldos atrasados o de volver a tener empleo, sus miembros favorecieron los cambios del gobierno. El grupo verdaderamente favorecido por las guerras y los desórdenes fueron el ejército. Por falta de financiamiento, los 75,000 soldados de 1821 se redujeron a 30,000, cifra insuficiente para vigilar un territorio tan grande. Por otra parte, la intervención francesa despertó un nacionalismo que iba a permear todas las formas culturales, el arte, la literatura y la música. El nacionalismo hizo florecer la novela costumbrista y la histórica, que empezaron a imprimirse por entregas. Los últimos años. Díaz no era el único que llevaba tantos años en el poder, pues la reelección se practicaba en todos los niveles. Díaz consideraba que México estaba preparado para la democracia. En 1909, los científicos, apoyados por Díaz, propusieron de nuevo a Corral. Los rayistas se movilizaron y promovieron a Reyes y fundaron clubes de apoyo a lo largo del país, integrados por clases medias y obreros. Pese a este ambiente, las elecciones se celebraron según la tradición y se proclamó el triunfo de Díaz y de Corral. Menos de 6 meses después estalló la revolución y menos de un año después, en mayo de 1911, don Porfirio se veía obligado a abandonar no solo la presidencia, sino el país, embarcándose hacia Francia. Con ello terminaba el porfiriato, pues como se explicó, el inicio y el final dependen de la historia política y concretamente del ascenso y la caída de Porfirio Díaz. Esta etapa resultó de suma importancia para la consolidación del Estado-Nación. Por otra parte, no se apegó a la legitimidad ni respeto a las leyes electorales. Violó garantías individuales, como la libertad de expresión, o no las garantizó. Permitió la existencia de peonaje por deudas, que atentaba contra la libertad del trabajo e incluso contra la libertad por nacimiento, ya que las deudas se deraban. Por otra parte, avanzó en la ampliación de otras áreas del proyecto liberal e incluso de la Constitución. Por ejemplo, hizo valer aspectos importantes de las leyes de reforma y del proyecto de secularización. Continuó con el establecimiento de derecho y la justicia moderna y dio pasos decisivos para proyectos económicos, defendido por los liberales. Las finanzas públicas y el desarrollo económico. En esta etapa se expidió un código comercial que permitió contar con una reglamentaria clara, coherente y reunida en un solo cuerpo. Además, se eliminaron las encabalas y eran puestos al tránsito de mercancías, que encarecían los productos y obstacularizaban el intercambio a distancia. En los primeros años, el Estado no tenía dinero. Apenas en la segunda etapa del porfiriato pudo invertir en obras públicas y en comunicaciones. Entre 1902 y 1903 compró el Ferrocarril Nacional Mexicano y el Interoceáno, y en 1906 rescató de la quiebra al Ferrocarril Central Mexicano.
En esta etapa México se convirtió en un importante exportador de materias primas, además de que se introdujo en